Bien, ahí estamos grabando. Bueno, Manuel, si te ¿Comenzamos? parece, Dale. yo soy tu asistente. Acá estoy. Vale, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Manuel Luna. Soy egresado de esta casa de estudios y me convocó Laura para ir moderando este encuentro. Gracias, Laura, por la invitación. Eh, bueno, primero queríamos comentarles que tenemos pensado cierto encuadre para poder llevar el encuentro de una manera ordenada. Para esto les proponemos que cada presentación tenga una duración aproximada de 15, 20 minutos y tratemos de respetar ese tiempo para que podamos ser puntuales con el cierre, ¿no? También invitamos a todos a poder tomar notas de las preguntas o de los interrogantes que vayan surgiendo a partir de cada una de las presentaciones. Si quieren también pueden escribirlas en el chat. Hacia el final del encuentro podemos abrir un espacio de debate para poder hacer un intercambio entre todos. Y bueno, como última recomendación queríamos recordarles que si pueden mantengan silenciados los micrófonos durante las presentaciones de cada uno de los expositores para poder disfrutarlas, digamos, sin ninguna interferencia. Bueno, para dar comienzo con las exposiciones, podemos comenzar con la de Matías Cáceres, de la licenciatura en Psicología. Es una tesis ubicada en el ámbito de la psicogerontología y que se titula Actividades recreativas y adultos mayores. Un estudio a partir de la implementación del taller de estimulación de la memoria en la comisión vecinal del barrio Mariano Moreno de la ciudad de Paraná. Así que bueno, Matías, te damos la palabra. Estás muteado, Matías. A mí me aparece como muteado, pero no estaríamos pudiendo escuchar. Tenés habilitado el micrófono desde el enlace central. Capaz que es ahí tu computadora, si querés te esperamos un poquito y querés chequear, Matías. O tal vez sin los auriculares. Si no, capaz seguimos con otra presentación para dar tiempo que lo pueda resolver. Bueno, entonces podemos ir con la presentación de Mariana María del Luján Almara, también de la licenciatura en Psicología, que va a presentar su tesis enmarcada en el ámbito de discapacidad y titulada Representaciones de padres de adolescentes con discapacidad intelectual acerca de la discapacidad de sus hijos. Buenas tardes, me dicen si se escucha bien, ¿sí? Bárbaro. Bueno, como decía Manuel, mi tesis está muy enmarcada dentro del campo de la discapacidad. Por ahí contar un poquito cómo llegué yo a ese tema, que si bien no había sido un tema que hayamos abordado a lo largo de la carrera, a lo largo de la formación, fue a través del seminario de prácticas de profesionales en clínica psicoanalítica en su momento, que yo me acerqué a una institución que trabaja con jóvenes, adolescentes y jóvenes que tienen discapacidad, donde trabajo ahora actualmente, y en ese tiempo, digamos, a partir de esa práctica, es que me empezaron a surgir, digamos, diferentes preguntas en relación a esta temática, ¿no? Bueno, fue una temática nueva para mí, por lo cual fue acercarme no solamente a
a la dimensión de, bueno, qué hacer yo en el marco de la práctica, sino también en buscar referentes conceptuales, en buscar información varia en relación a una temática que para mí era nueva. En ese momento, bueno, a partir de este acercamiento y de este trabajo con adolescentes, jóvenes y también en diferentes espacios donde pude escuchar, tanto a profesionales que trabajaban allí como también a familias, es que me empezó a surgir, digamos, esta inquietud respecto de cómo eran, bueno, alojados los hijos e hijas que tenían una discapacidad, digamos, qué lugar se le daban las familias a esto que apareció enunciado como discapacidad intelectual. Me costó bastante encontrar una manera de armar una pregunta que pudiera abordar eso que yo quería investigar. Lo que finalmente definimos como pregunta fue cuáles son las representaciones de padres, de adolescentes con discapacidad respecto de la discapacidad de sus hijos, teniendo como objetivo, bueno, describir y analizar esas representaciones. Y también me interesó la cuestión de poder tomar la franja etaria que abarcaba la adolescencia, ya que es justamente un periodo bisagra donde hay muchas cuestiones que se juegan, y pensaba que pudiera ser interesante poder hacer el recorrido en esa franja etaria. El poder indagar acerca de cómo esta discapacidad era significada tenía que ver también con suponer que el modo en que los padres, madres significaran esta discapacidad tendría algún tipo de importancia en la constitución subjetiva de sus hijos. Y en ese sentido, bueno, también tiene que ver con el marco teórico que yo tomé para la tesis, que tiene más un corte psicoanalítico. En relación a, bueno, la cuestión más metodológica, sí fue un tipo de diseño cualitativo, y en el marco de ese marco metodológico utilicé la entrevista en profundidad como la técnica de obtención de información, digamos. En ese entonces hice 7 entrevistas, 5 entrevistas a madres y 2 entrevistas a padres, y una entrevista también a una madre fundadora de la institución para poder recuperar un poco acerca de la historia de esta institución, que además surge a partir digamos, de ser una organización que fue fundada originalmente por madres y padres que crearon una organización, y posteriormente se formó este centro educativo, con lo cual también tiene como una relevancia el lugar de las madres y los padres en esta institución. Y bueno, en relación al marco teórico, por un lado yo trabajé con la categoría de discapacidad, hice un recorrido histórico, si se quiere, en función de los diferentes modelos que atraviesan a lo largo de la historia el modo en que han sido tratadas las personas con discapacidad, a partir de, bueno, de una lectura que hace Agustina Palacios. Después también tomé, bueno, lo voy a decir rapidito para no ocupar tanto tiempo, lo que tiene que ver con la lectura de la perspectiva de derecho, digamos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También para, bueno, abordar la categoría de discapacidad, tomé la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Y también algunas lecturas críticas en torno al paradigma de la normalidad, ¿no? También, bueno, para sumar desde lo que aportan el campo psicoanalítico, bueno, hice un capítulo que tenía que ver con algunas, en ese momento lo llamé algunas consideraciones acerca de la discapacidad y ser padres, en función de poder plantear cómo desde el psicoanálisis, más allá de la discapacidad o el diagnóstico que pueda aparecer como algo que afecte el orgánico, que afecte al sujeto, digamos, siempre va a prevalecer en función de eso la subjetividad, ¿no? Poder, más allá de, digamos, tomar distancia de estos diagnósticos y poder darle lugar a lo que se va constituyendo subjetivamente en cada una de las personas, más allá de esta generalidad que a veces abarcan estos diagnósticos.
Y en ese sentido también es un recorrido en relación a, bueno, a qué lugar tiene un hijo en una familia, cómo, digamos, se va dando la constitución subjetiva, y también algunos aportes para pensar qué ocurre cuando aparece un diagnóstico, y bueno, algunas lecturas sobre cómo eso puede impactar en una familia, digamos, siempre teniendo en cuenta que más allá de que hay ciertas categorías que nos orientan en eso, cada familia y cada persona dentro de esa familia tiene un modo distinto de simbolizar y de elaborar lo que a partir de un diagnóstico se va construyendo. También por otro lado tomé la categoría adolescencia y también diferentes autores para poder pensar esta transición entre la niñez y la adolescencia, la cuestión del lugar de lo social y estos relevos que se van construyendo más allá del mundo familiar. Bien, y bueno, en relación, voy a ir pasando directamente a algunas cuestiones en relación al análisis. Yo, digamos, tomé en las entrevistas, en todas las entrevistas, los papás y las mamás hablaron respecto del diagnóstico de sus hijos, cuándo se realizó, cómo fue recibido por ellos. En este sentido, digamos, bueno, también diferentes narrativas respecto de qué es lo que significó en su momento este diagnóstico. Algunas de las cuestiones que aparecían como con más fuerza tenía que ver con esta idea de un diagnóstico ligado a un pronóstico ya establecido desde el nacimiento, y alguna idea vinculada a que el tener una discapacidad implicaría un cuidado para siempre, ¿no? Esta cuestión apareció en varios relatos del impacto que ocurre en el nacimiento. También las cuestiones que tienen que ver con la causalidad de la discapacidad y las referencias a lo divino, digamos, a cuestiones más bien religiosas, que tiene que ver con uno de los paradigmas vinculados a la discapacidad, también aparecieron en varios de esos relatos. También yo indagué en ese momento en relación a qué idea tenían de discapacidad en general, las familias, y ahí, bueno, aparecieron también diferentes miradas, algunas miradas también cercanas al modelo rehabilitador o el modelo médico hegemónico, que ubican en la discapacidad ligada a una cuestión de orden médico-biológico, y también aparecía, digamos, alguna idea respecto de que ha cambiado la mirada respecto de la discapacidad en la sociedad en algunos aspectos, y muchos papás señalaban que antes las personas con discapacidad eran encerradas o eran ocultadas, y que ahora no pasa de esa manera, sino que hoy en día las personas con discapacidad, digamos, tienen mayores posibilidades de socializar, digamos. También aparecieron en algunos relatos cuestiones vinculadas al miedo o al trato especial que reciben sus hijos en ámbitos sociales, así como algo que perciben de rechazo, de miedo, las familias hacia sus hijos. En relación a la adolescencia, también había dos grandes grupos, digamos. Por un lado, un grupo de familias que marcaban este momento de sus hijos como un momento diferente, como un momento que estaban atravesando hacia una mayor independencia, con otros intereses, digamos, con cierta planificación hacia un proyecto de vida con mayor autonomía. Y por otro lado hay otras familias donde la relación entre padres e hijos estaba marcada por una mayor dependencia, donde quizás, digamos, no aparecía la adolescencia como un momento diferente o como un momento que marcara un corte respecto a un momento anterior, sino que permanecían en una especie de niñez, digamos, que se continuaba desde el punto de vista de estas mamás. También ahí analizábamos, digamos, y pensábamos en este aspecto, digamos, cómo también las referencias culturales y sociales respecto de la discapacidad también en muchos sentidos atraviesan estas miradas, donde muchas veces esta mirada de cuidado, de
de la dependencia, también es muchas veces desde diferentes medios, digamos, también alimentada, ¿no? A veces, bueno, es una cuestión a continuar trabajando. Y también, si bien en muchos aspectos se vinculaba a la cuestión de mayor circulación social, en los relatos aparecía que la mayoría de los adolescentes pasaban la mayor parte de su tiempo en su ámbito hogareño, digamos, o en la escuela. No aparecían tampoco otros espacios de circulación por fuera de los institucionales, digamos. En general, para poder hacer otro tipo de recorridos, requerían de la compañía de otra persona de su familia. Y en ese sentido también apareció una cuestión que no estaba prevista anteriormente, digamos, en las entrevistas, que tenía que ver con el lugar de los hermanos y las hermanas, que en el caso de varias entrevistas aparecían para los papás y las mamás como aquellos que iban a ser los encargados de sus hermanos cuando sus papás ya no estén. Entonces, esta idea bueno, que serían quienes se harán cargo del cuidado aparecía también en varias entrevistas. Bueno, en relación a las conclusiones finales, digamos, estoy haciéndolo lo más rápido que puedo. Yo en ese momento ponía cómo en realidad aparecía una coexistencia de miradas respecto de la discapacidad, donde tanto estaba presente el imaginario religioso como el discurso médico, la ideología de la normalidad también, porque si bien, digamos, todo el tiempo aparece esta idea de son iguales a nosotros, son iguales a todos, no hay diferencias, en el discurso también aparece que, bueno, que hay una cierta carga de diferencia que pesa solo sobre las personas con discapacidad. También la cuestión de los encierros, que también aparecía como algo del pasado, digamos, como un encierro ligado a un tiempo anterior, pero a la vez un encierro que de alguna manera se repetía en la cuestión de la escasa, bueno, el escaso acceso a otros bienes sociales más allá del ámbito familiar. Y también como estas ideas que, bueno, que están asociadas a ciertos paradigmas vinculados a la discapacidad, que le atribuyen a las personas con discapacidad esta idea de, bueno, de que son niños eternos, esta infantilización, o la idea de la dependencia, o de la mayor vulnerabilidad, siguen estando presentes, o seguían estando presentes en ese entonces, ya hace varios años de mi tesis, en el discurso de las familias. Por otro lado, como les decía hoy, los modos de transitar las adolescencias, también esta diversidad que les decía hoy, por un lado, algunas familias que, bueno, tenían una perspectiva de proyectos futuros, de ese tránsito hacia la adultez, de poder imaginar un tiempo distinto para sus hijos que crecen, y otros donde los hijos estaban ocupados, estaban, digamos, más bien en un lugar de, bueno, de sujetos a cuidar, sin esta dimensión de futuro tan claramente definida. Y por otro lado también la cuestión de, que no lo anticipé, que tiene que ver con la sexualidad, que también fue una temática que aparecía y donde también se repetía esta polaridad entre en algunos grupos donde, digamos, esta cuestión de la sexualidad en términos de, bueno, de tener novio, de tener novia, de acceder a la genitalidad, aparecía como una temática que estaba presente en el diálogo entre los padres o como una cuestión a resolver, y otras familias que planteaban directamente no estar de acuerdo con que, bueno, con que hubiese la posibilidad de que su hija tuviese una pareja. Y para finalizar, bueno, poder pensar en realidad en cómo todos estos discursos que nos atraviesan a todos, digamos, no son inocuos, ¿no? Y también están constituyendo nuestras prácticas y están presentes, digamos, en el modo en que abordamos sí, en general, digamos, nuestra práctica, y por lo cual es, bueno, tan necesario poder continuar revisando nuestras concepciones respecto a este tema, ¿no? Yo volví a leer la tesis ahora para este momento, y bueno, sigo trabajando en este campo, y bueno, muchas cuestiones que
que todavía me resuenan con problemáticas a continuar trabajando, y otras tantas que pienso que haría la tesis de nuevo ahora, o recurriría a otros referentes que en ese momento no conocía o no tuve en cuenta. Y bueno, eso me parece hasta ahí para no extenderme. Bueno, muchas gracias Mariana. Y la verdad que es muy interesante lo que planteás y como vos decís, una temática poco abordada en el ámbito de nuestra universidad, así que me parece que traerla a estos espacios está muy bueno. No sé si Matías, ¿pudiste? ¿Se escucha ahí? Sí, Ahí sí. Ya. sí, te damos la palabra entonces. Bueno, si esto me hubiera pasado el día que rendí, no lo hubiera tomado con tanta tranquilidad, les puedo asegurar. Bueno, buenas tardes, disculpen el inconveniente. Bueno, la verdad que muy contento de poder participar de esta instancia. Muchas gracias, Mariana, por salvarme y tomar la iniciativa, romper el hielo. Bueno, la verdad que me parece pertinente, bueno, comenzar hablando un poco del proceso de este TIF, porque representó para mí un gran desafío. En primer lugar, porque yo venía de muchísimos años donde había dejado como varado la cuestión de recibirme, y por otro lado, porque cuando retomo justamente, me encuentro con que se modifica el reglamento de tesis y paso literalmente a quedar en la transición entre poder optar por la tesis tradicional o la nueva modalidad. Y la verdad que representó un gran desafío. Pero bueno, gratamente pude encontrar dentro de las nuevas modalidades del reglamento de los trabajos final integradores, el de sistematización de experiencia, que la verdad que fue para mí algo que me significó una grata experiencia para poder realizar mi defensa final. Digo esto porque, bueno, la experiencia por la cual yo hice mi trabajo final integrador tuvo que ver con un trabajo que venía realizando desde hace muchos años, por haberme recibido en primera instancia como técnico en psicogerontología, y de los cuales había participado ya en algunos proyectos de extensión e investigación relacionados con la temática. Y luego, durante 3 años, fui convocado desde la universidad a través de los convenios que había con PAMI para la realización de talleres, en este caso de talleres de estimulación de la memoria. Y la verdad que cuando se presenta esta oportunidad de trasladarlo a sistematización de experiencia, la verdad que para mí fue muy cómodo poder hacerlo porque, sinceramente, sentí que había encontrado la manera en la que yo podía desplazarme libremente y sentirme seguro al momento de defender. Bueno, mi directora fue Bárbara Correa, y otro de los grandes desafíos que se me presentó al momento de iniciar el trabajo final integrador es que no había ningún antecedente previo de sistematización de experiencia. Bueno, tuve la suerte de tenerla a Laura como jurado y a Claudia Bolfán. Digo la suerte porque escuchaba hoy atentamente esto que decía Javier, de la importancia que tiene cuando uno, para usted, rescatar tesistas, pero también de sentirse acompañado. Y la verdad que en lo personal, volver a conectarme con el ámbito de la facultad después de tantos años y literalmente llegar y encontrarme con, bueno, en este caso fue con Laura y con Claudia, que habían sido docentes mías, a mí me significó mucha tranquilidad y me sentí muy acompañado al primer momento porque me recordaron, y eso también para mí fue importante porque sentí que seguía en el mismo ritmo que había dejado muchísimos años atrás. Así que bueno, digo, esto fue un gran desafío, buscar la manera de implementar la sistematización de experiencias, porque no teníamos antecedentes. Si bien Bárbara estaba formada en sistematización, bueno, implicó todo un recorrido
en lo personal. Mi trabajo se dividió en 6 capítulos. El primer capítulo hice una breve introducción de este recorrido que les contaba, que es lo que me llevó a elegir esta temática. El segundo capítulo tuvo que ver con el trabajo que venía realizando ya la universidad y su compromiso a través de las políticas implementadas en el trabajo con personas mayores. Y ya en el tercer capítulo me introduje en lo que tenía que ver con el marco teórico. Al tratarse del trabajo dentro de un grupo, el cuarto capítulo abocó a todo lo que tenía que ver con las características y cómo impacta el trabajar con un grupo determinado. En este caso, era un grupo de personas mayores, en la cual en su totalidad la conformaban mujeres. El quinto capítulo tuvo que ver con un apartado personal que tenía que ver con este recorrido que había hecho yo en lo personal y como por sugerencia de Bárbara nos pareció pertinente contar un poco, digo esto porque yo arranqué allá en el año 2000 cuando inició la universidad, entonces habían pasado muchísimos años y en ese transcurrir también habían sucedido muchas cosas, tanto en la universidad como en la manera de ver inclusive hasta la formación desde la psicogerontología. Y el último capítulo, el sexto, tuvo que ver con lo que se denominó las aproximaciones generales. Respecto a la pregunta-problema, se planteó qué impacto tuvo la realización de actividades recreativas en los adultos mayores jubilados de la Comisión Vecinal del Barrio Mariano Moreno, a partir de la implementación del taller de estimulación de la memoria en los años comprendidos por 2017 y 2018. Respecto a la hipótesis se centró en que la realización de actividades recreativas posterior a la jubilación ofrece, a diferencia de otra etapa de la vida, la posibilidad de volver a conectarse, reconectarse, iniciar, retomar, volver a vincularse, descubrir o redescubrir nuevas maneras o motores que posibilitan en la persona mayor transitar una vejez activa y nuevas maneras de relacionarse con sus pares. La selección de los sujetos, se tuvieron en cuenta adultas mayores que asistían con frecuencia y durante los 2 años que estuvo en vigencia el taller de estimulación de la memoria y que se encontraran jubiladas al momento del trabajo final integrador. Con respecto a las entrevistas, se llevaron a cabo un total de 6 entrevistas. Se filmó cada una de esas entrevistas con una carta de consentimiento, en donde se dejó establecido la modalidad de trabajo, como así también el uso confidencial de los datos obtenidos y solo para los fines del presente trabajo. El capítulo que se denominó el último, aproximaciones generales, dio como resultado, en relación a la pregunta planteada, que en su totalidad las personas mayores entrevistadas pudieron dar cuenta de que el taller les significó gratamente una experiencia enriquecedora y que indudablemente esto impactaba en su calidad de vida. Es válido recalcar que la actividad mental es uno de los pilares fundamentales para postular un envejecimiento activo. Y sumado a esto, a la complementación que hay con la participación social, el ejercicio físico, la nutrición y todas las políticas que están orientadas al cuidado y a los derechos de la persona, apuntan a lograr esta que hablamos de esta vejez o este envejecimiento activo. La verdad que, insisto, fue una experiencia
gratamente enriquecedora en lo personal. También justo al momento de rendirse se planteó bueno, esto que fue algo que a todos nos atravesó mucho, que fue el proceso de pandemia. Así que eso también fue otro gran desafío que compartí con todo el departamento de tesis también, porque la fecha que estaba prevista en primera instancia era pre-pandemia. En el interín de rendirse se sucede esto de la pandemia, así que junto con otra colega terminamos rindiendo o habilitando el espacio por primera vez de rendir de manera virtual. Así que esas cosas para mí me significaron muchísimo, porque en este recorrido de tantos años que venía en la formación de la carrera, insisto, volver a conectarme y volver a encontrar esa calidad y calidez humana tanto de Laura como de Bárbara, quien ya conocía, había sido docente mía también. La verdad que eso, sin duda, a mí me ayudó muchísimo, y bueno, también obviamente de Claudia Bolzar me ayudó muchísimo a poder transitar este momento y poder cerrar esta etapa que la verdad que ansiaba muchísimo. Así que, bueno, no sé si se han presentado más sistematización de experiencia después de esa primera instancia, pero la verdad que me gustaría en algún momento, y me ofrezco a disposición para cuando por ahí necesiten contar la experiencia a los chicos que estén transitando esta etapa y que quieran por ahí optar por esta modalidad, bueno, ofrecer mi granito de arena y desde ya nuevamente agradecer no solo este espacio, sino que la verdad que hayan acortado esa brecha que por ahí en lo personal sentía que pasaba año tras año mientras seguía postergando el recibirme. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Matías. Muy interesante también lo que contaba, y creo que también muy rico el contar tan de cerca la experiencia de uno, la realización de una tesis, de un TIF, que muchas veces tampoco es un trabajo fácil, y que es una montaña rusa, tanto de emociones, de todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos seguir con la exposición de Miguel Ángel Frutos, bien de la licenciatura en Psicología, y que su trabajo se titula Cartografía del cambio curricular, percepciones y configuraciones de los estudiantes de la licenciatura en Psicología pertenecientes a la FAICS UADER, periodo 2012-2014. Miguel Hola, Ángel, ¿qué tal? la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz día a los presentes, el 13 de octubre, y el psicólogo. Bien, bueno, esta tesis la defendí el 26 de junio del 2019. Fue mi y Leticia Costa. Tuve de jurado a Claudio Bolzán, que la mencionaba el compañero anterior, Fernanda Guerra y a Matías Amarillo. Bueno, me quedo con esto, ¿no? que decía acá Matías, el tema de las emociones, cómo moviliza esto de escribir una tesis, que no es solamente un papel, no es un escrito, un documento para recibir, no, es también parte de lo que uno le devuelve a la carrera, a la profesión, a la universidad sobre todo, ¿sí? A los compañeros, a los docentes. Un poco de esto tuvo que ver mi tesis, ¿sí? En su momento. Fue un estudio exploratorio, que bueno, yo me la jugué bastante con esta tesis, que me llevó tiempo, era jugado el tema, sobre todo por la lectura, la mirada que yo le quería dar, que en eso me acompañó muchísimo Leticia. Fue un proceso largo para poder recibirme. Yo me recibí con una tesis, de hecho, con el número límite de páginas para presentar también, porque era tanto lo que salió, pero tenía que también poder acotar.
Em, Fue un estudio exploratorio que focalizó en las percepciones, ¿sí? Y en las configuraciones de los estudiantes, o sea, actores de la licenciatura en psicología perteneciente a nuestra facultad, ¿sí? Y tomé el periodo 2012-2014 teniendo en cuenta el cambio curricular que hubo en el año 2011, que, que este cambio curricular, cambio de plan de estudio, fue, fue el único que hubo, ¿sí? Hasta el momento de nuestra carrera, donde lo que permitió fue visibilizar materias o contenido de asignaturas que no coincidían con el nombre de la cátedra. Por ejemplo, que pasó con Clínica 1 psicoanalítica, que en su momento los contenidos que se daban eran salud mental, ¿sí? Entonces tenía que tener su espacio salud mental, por ejemplo. Lo mismo pasaba con la parte, bueno, la perspectiva sistémica, ¿sí? Dar cuenta, digamos, que había otra orientación más, que aparte de la psicoanalítica estaba la orientación sistémica que se dictaba en otras materias. También así otros campos de la psicología que estaban como muy por debajo, muchos, bueno, nos hemos recibido con los contenidos mínimos y hasta ahí nomás con respecto al campo de la psicología forense, lo educacional, eh, la perspectiva comunitaria, y bueno, para poder acreditar, ¿sí? Esto que fue a la par del cambio curricular, tenía que estar, digamos, presente, ¿sí? Tenía que estar visible, tenía que estar dado cuenta, digamos, incluso con las horas de práctica y de supervisión y todo lo que nos exigía en su momento CONIAU, ¿sí? O sea, hubo un cambio curricular, estaba la acreditación de la carrera, con ese cambio curricular, ese plan de estudio nuevo, 1770/11 que se presenta, no cumplía con los requisitos para poder acreditar. O sea, entonces, qué es lo que se tuvo que hacer? Bueno, diferentes comisiones de trabajo, poder revisar esto y reacomodar, reestructurar ese plan de estudio. O sea, que ese plan de estudio se modifica, pero no es que hay un plan nuevo, sino que es una modificación, una reorganización de nuestra currícula, ¿sí? Bien, yo lo que utilicé como enfoque, digamos, de lectura teórica fue una articulación entre la epistemología sistémica, o perspectiva sistémica, o sea, lo que tiene que ver con la relación circular, la perspectiva compleja, ¿sí? Lo circular y lo recursivo sería en este caso, y el intencionalismo simbólico, que tiene que ver más que nada con la tensión entre individuo y organización, ¿sí? Porque lo que yo articulé ahí fueron varias cuestiones. Por un lado, lo singular, lo subjetivo, que va más del lado de las percepciones, ¿sí? Lo individual sería. Por otro, las configuraciones, ¿sí? O sea, estas percepciones, digamos, vistas ya de forma interactiva, ¿sí? En conjunto, que eso es configurar, ¿sí? Eh, las miradas de lo colectivo, vamos a decirlo así. Y tuve que articular también, por un lado, lo que es un cambio de plan de estudio, lo que es un currículo universitario, o sea, todo lo que tiene que ver con el campo de lo pedagógico, lo curricular, lo educativo, y a la vez también categorías que tenían que ver con el cambio, ¿sí? Con cambio organizacional, con organización, con institución. Y bueno, fue, digamos, esta la puesta en juego y muy jugada, bueno, a la que me basé, ¿sí? Así que bueno, digamos un poco, como parámetro tuve en cuenta la Ley de Educación Superior 24.521, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación de la acreditación universitaria, de las carreras en nuestro país, ¿sí? Que son carreras de interés público, como la psicología, donde hay un organismo que acredita, que es CONIAU, el proceso de autoevaluación institucional, donde hubo varias comisiones de trabajo, donde se revisó este plan de estudio, 1770, la presencia de pares evaluadores, ¿sí? De especialistas, ¿sí? que, bueno, que vinieron a ver, digamos, cómo estaba nuestra carrera organizada, cómo estaba la currícula y muchos aspectos
técnico que a ver, no había antecedentes de esto en nuestra carrera, entonces fue todo, esto lo hablé mucho con a quien entrevisté y me pudieron informar bien, ¿no? No había antecedentes, entonces era buscar información, documentos, resoluciones, fue un trabajo arduo, ¿sí? Capaz que alguno de los presentes me puede decir que sí, porque lo vivió seguramente, desde otro lugar. Bien, y bueno, todo lo que tiene que ver con la estrategia de implementación del recurso. A este plan modificado hubo un plan de transición para aquellos que habían optado en el 2011 cambiarse de plan, para poder elegir la orientación sistémica, por ejemplo, entre otras cuestiones. Este plan de transición permitió poder transitar, digamos, para complementar con lo requerido, ¿sí? Y con otros campos que mencioné, que era, por ejemplo, forense, que era educacional, que era los sociocomunitarios, ¿sí? Que hubo en el 2014 una serie de conferencias acreditables para poder garantizar los contenidos mínimos, ¿sí? De estos espacios de trabajo. Bien. ¿Qué es lo que veo yo, lo que se pudo ver, digamos, con respecto a lo más metodológico, ¿no? Yo lo que realicé en su momento fueron entrevistas en profundidad, ¿sí? Eh, que me llevaron mucho tiempo desgrabarla, porque, bueno, hice a 10 actores, a 10 estudiantes que hicieron un plan de estudio en aquel entonces, los entrevisté, 10 preguntas, y al desgrabarlo era mucho contenido, obviamente, ¿sí? Esto, bueno, aparece mucho el tema del malestar, ¿sí? Por cómo sintieron que se dio el cambio. Lo sintieron como algo arbitrario por esta cuestión de, bueno, de estos tiempos tan breves que tenían, digamos, las comisiones de trabajo para poder dar cuenta y responder a los informes, llenar planillas, poder presentarlas a tiempo, tener que ir, por ejemplo, a Buenos Aires para poder asistir a reuniones, digamos, con este organismo. Fue mucho movimiento, mucha energía, y bueno, en el medio de los estudiantes como en con mucha incertidumbre por no entender todo el trasfondo institucional, digamos, que se estaba dando con respecto a esto, ¿sí? Para que la carrera pueda acreditar. Bien, sigue un poquito más. Bueno, y esto de las percepciones, las configuraciones, ¿por qué lo elegí? Para salir un poquito también de esto de usar una categoría que para mí ya está demasiado usada, que son bueno, sin cuestionar mucho, las representaciones sociales. Yo quería algo distinto. Y bueno, con Leticia coincidimos que, bueno, se pueden usar estas dos categorías. Y el tema de cartografiar, esto de poder hacer un mapa del momento y la situación, ¿sí? Tengan en cuenta que los mapas son representaciones de lo real, ¿sí? Y en un determinado tiempo o momento, ¿sí? Entonces las cartografías que yo pude construir junto a la información de los actores que entrevisté, me permitió poder dar cuenta de ese momento cómo estaban ellos, ¿sí? Entonces salía mucho de lo emocional, mucho bueno, de que estaban conformes con la propuesta de visibilizar otros espacios curriculares dentro de nuestro plan de estudio. Pero bueno, también cuestiones de, bueno, que aparecían como por el tiempo, qué va a pasar con mi carrera, o sea, me voy a poder recibir a tiempo, o sea, todas las inseguridades que genera también esto, ¿sí? Porque es un movimiento muy grande y porque nuestra carrera siempre ha tenido una matrícula enorme, ¿sí? Y es muy difícil poder también llegar y dar cuenta en el poco tiempo bueno, qué está pasando, qué se está generando, ¿sí? Vale aclarar que estos espacios de trabajo eran espacios de trabajo donde podían participar estudiantes, ir a escuchar y ver y entender un poco más cómo era el trasfondo de esto, y a la vez se brindaron ciertas charlas en los espacios institucionales para poder comentar un poco por dónde íbamos y por qué acreditar, por qué modificar el plan y demás, ¿sí? Y responder muchas dudas que en el momento había. Otras cuestiones que aparecen también, digamos, pensando en la cuestión más organizacional, es esto de sentir, digamos, la cuestión más vertical, ¿no? De tener que hacer en poco tiempo una modificación de algo que ya había sido modificado. No obstante, bueno, entender esto, que CONIA es un organismo, digamos, que regula, digamos, a las carreras de nuestro país, ¿sí? Entonces, no había como, a ver, si uno quiere acreditar, si queríamos acreditar, no había forma de poder evadir esto. Básicamente es así. Bien, y esto de trabajar con cartografía permite ver, digamos, que esto del mundo que es dinámico, que es fluido,
¿sí? Donde hay perspectivas distintas, opuestas, que coexisten en una misma realidad, ¿sí? Y facilitan reconocer esta mirada que también no es solo la vertical, sino otras miradas como la mirada en red, la mirada circular, ¿sí? Que están presentes, ¿sí? Bien. Em, otra forma de recolectar información que utilicé fue el tema de las test series gráficas, se llama, ¿sí? Que es un test que ha utilizado tanto quien fue mi director de tesis, Leticia Costa, junto a su equipo de investigación de Rosario, donde la consigna que utilizaban era de dibuje tu organización. Lo que nosotros hicimos fue adaptar esa consigna a dibujar el cambio de plan de estudio, ¿sí? Dibuje el cambio curricular fue la consigna, ¿sí? Que lo hicimos en un teórico que Leticia me cedió para hacer esa actividad, para aquellos que habían hecho el cambio de plan, que estaban transitando por eso, y a partir de ahí, bueno, ver qué otras formas aparecían, ¿sí? Y esto permitió poder entrecruzar datos, ¿sí? Por un lado las entrevistas en profundidad, por otro lado los dibujos que hicieron de cómo ellos veían el cambio de plan de estudio, el cambio curricular. Así que fue muy interesante, fue mucha energía puesta en eso, ¿sí? Mucha información para relevar, a las entrevistas para analizarlo utilicé el Atlas T, ¿sí? Que es un sistema que te permite, es fácil de utilizar, ¿no? Y lo que te permite de forma ordenada y limpia poder pasar en limpio algo que ya que ya hemos aprendido con el tema de utilizar el método comparativo constante, ¿sí? Para poder analizar entrevistas, por ejemplo. Yo en vez de usar ese método manual, utilicé el sistema que me permitió hacer mapas de las diferentes categorías, ¿sí? Que fueron resonando, digamos, en las entrevistas. Y estas categorías, ¿sí? Estaban vinculadas al análisis que hicimos de estas tres series gráficas, ¿sí? Estos dibujos que me brindaron los estudiantes. Y eso fue, digamos, muy rico porque permitió ver diferentes mapas de la organización, diferentes mapas de los estudiantes, cómo estaban en aquel entonces, ¿sí? De qué entendían por proceso el cambio curricular, que no había antecedente de eso, que era todo nuevo y a la vez acelerado por los tiempos institucionales que les comenté hoy, ¿sí? Lástima que no puedo mostrar, digamos, acá en este momento los test, los mapas que pudimos hacer, que fueron muy ricos, ¿sí? Inclusive hay dibujos donde se puede ver, digamos, una persona con signo de pregunta o lobito de viñeta así de duda, para dónde tengo que ir, ¿sí? Bueno, dibujos muy interesantes. Otros hacían dibujos como un camino que se bifurcaba, ¿sí? Con obstáculos en el medio, ¿sí? Muchos signos de pregunta lo que aparecía también. Y después, bueno, esto de también el enojo hacia la institución, hacia la universidad, hacia quienes estaban presentes por no poder, digamos, dimensionar, digamos, de qué se trató y por qué tan acelerado el proceso, ¿sí? Y bueno, como conclusiones finales, bueno, fueron construir estos mapas, ¿sí? A partir de estos métodos que mencioné, de las entrevistas y las test series gráficas, donde aparece esto del malestar, donde aparece esto del sistema político académico, de la participación, de la forma de participación, ¿sí? De aspectos desconocidos o escasamente conocidos, que fue lo que tenía que ver con acreditar una carrera, que es acreditar, ¿sí? ¿Por qué acreditar? Bueno, diferentes mapas que pudieron abrir y entender y poder explorar de qué pasaba con esta situación, ¿sí? Fue muy movilizante. A mí, en lo personal, me movilizó muchísimo, porque bueno, yo también hice el cambio de plan de estudio, pero también a partir de esto pude entender, digamos, de qué se trató y poder dimensionar un poco mejor, digamos. Sirvió para hacer un antecedente, digamos, de este proceso. Básicamente, lo que yo lo puedo ver así, ¿sí? Y también un poco, como dije al principio, de volver a la universidad, a mi carrera, a todo, digamos, lo que me permitió poder construirme como profesional. Esto, ¿sí? El amor a la profesión, a la carrera y al haber transitado por universidad pública y gratuita, ¿sí? Entonces, quiero cerrar con esta frase, que es la que más me memorizó en su momento, que fue el cierre de mi defensa de tesis, que dice así. En lo personal, las cartografías lograron algo sumamente importante en mí.
me llevaron a recorrer una y otra vez los pasillos que me vieron crecer. Bueno, me emociono todavía porque, bueno, es parte del amor que le tengo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad que muy linda la presentación y se nota así que te ha movilizado bastante. Además, creo que es un aporte muy rico poder sistematizar, ¿no? Esto que fue en nuestra universidad un acontecimiento importante. Entonces, de ese lado también creo que es un aporte muy rico. Así que muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la presentación de Juan Emilio Rodríguez, también graduado de la licenciatura en Psicología, que va a exponer sobre las diferencias por sexo e identidad sexual en la empatía en adolescentes de Entre Ríos. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi tesis se enmarca si bien ahí está marcado como neurociencia, lo critico un poco porque en realidad se enmarca más en lo que es un poco la perspectiva de la psicología evolucionista. Yo retomo, primero conceptualizo lo que es la empatía desde una perspectiva evolucionista, es decir, los beneficios adaptativos que puede llegar a tener, y a partir de esto surge el incógnito de decir, bueno, estas diferencias que se han reportado en muchas investigaciones sobre la empatía, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, responde más a algo puramente biológico, es decir, es algo que se fue seleccionando y está codificado en nuestros genes, o tiene que ver más algo como cultural. Esto es un interrogante que es como que aparece bastante en lo que es los antecedentes y la literatura, de forma como más integrativa. También retomo lo que es la teoría de la evolución dual, que supone que a partir de determinadas características que en algún momento fueron biológicas y adaptativas, se genera una cultura en relación a ella, y es la cultura la que termina presionando para que estas características se mantengan, y por lo tanto, capaz ya no tienen ningún tipo de beneficio adaptativo, pero culturalmente están codificadas para seguir manteniéndose, y esto podría responder a lo que tiene que ver con las diferencias que se reportan en la empatía, porque según la metodología que se use, se encuentran diferencias o no, y también depende mucho de la muestra. Por ejemplo, cuando se entrevistó o se midió la empatía en aquellos profesionales que eran, por ejemplo, de alguna ciencia de la salud o del cuidado, estas diferencias no aparecen en el sexo, es decir, tanto varones como mujeres mantenían los mismos niveles, pero si se entrevista, por ejemplo, a un ingeniero o una ingeniera con un psicólogo y se lo compara, sí se encuentran estas diferencias. Pero también si entrevistamos a una persona más joven, que todavía no está como empapada en alguna profesión, se reportan como diferencias más en relación al sexo o al género. También nos parece importante, digo parece porque fue como un trabajo en equipo que hicimos, en realidad mi tesis se enmarca en un proyecto de investigación que está actualmente realizando la facultad. Entonces también se plantea la necesidad también de evaluar el objeto de estudio, del objeto de la empatía en realidad, es decir, tener en cuenta las preferencias sexuales. ¿Por qué? Porque también se había reportado que aquellos varones eran más empáticos con mujeres cuando eran heterosexuales, lo mismo con las mujeres, eran un poco más empáticas a la hora de percibir los estados emocionales con otros varones o con niños. Entonces surge la necesidad de poder evaluar una muestra donde más o menos no se noten todavía estas diferencias por ahí como más contaminadas, ¿no?, de la cultura, como podría ser la universidad, ¿no?, y determinadas profesiones. Entonces se procedió a realizar una muestra intencional de 255 estudiantes de secundarios. La mayoría son de adolescencia, el periodo de adolescencia media y tardía, es decir, desde los 16 años hasta los 18, y también se incluyen algunos de entre 18 y 24, los incluimos acá porque la empatía tiene un importante componente neurológico, es decir, más que nada el componente cognitivo de la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro y no actuar
la emoción. Esto tiene que ver con la mielinización del lóbulo prefrontal, y esta mielinización en promedio no termina de hacerse hasta los 22, 24 años, por lo tanto también incluimos esta muestra de adolescentes tardíos. Para la evaluación utilizamos el IRI, que es un instrumento que evalúa las dos dimensiones de la empatía, tanto la cognitiva como la emocional. La emocional tiene que ver más con yo percibo la emoción del otro y la siento, es como la empatía más tradicional y más orgánica, si uno se quiere. Y por otro lado está la empatía cognitiva, que es la que estaba hablando recién, que es yo puedo entender al otro, pero no necesariamente lo siento. También se utilizó el test de la mirada. El test de la mirada lo que hace es presentar un estímulo visual de una cara, que son actores o fotos, y hay 4 opciones para poder elegir cuál es el estado correcto. Se supone que una buena capacidad de empatizar supondría que se puede inferir este estado mental a partir de mirarlo solamente. Las variables que utilizamos, bueno, fueron el sexo, por un lado, y por otro lado la identidad sexual. Como digo, no solamente tomamos la variable de género, sino que tomamos la variable de identidad sexual para incluir también justamente las conductas en relación a las preferencias sexuales. Como que intentamos ser un poquito más amplios. La tesis fue cuantitativa, de corte descriptivo y correlacional, transversal. Lo que encontramos de forma significativa es que existen diferencias en la empatía más emocional, tanto en varones como en mujeres. Estoy hablando desde la parte más de sexo asignado, la parte biológica, pero no en la parte cognitiva, es decir, que tanto varones como mujeres pueden empatizar desde la parte cognitiva de la misma capacidad. Y lo que encontramos sí llamativo en cuanto a lo que es identidad sexual es que los varones homosexuales reportan mayores niveles de percepción de emociones negativas en otros sujetos en relación a los varones heterosexuales. Esto puede atribuirse a que pueden percibir más fácil las emociones negativas porque ya las vivieron previamente. Esa fue como la única diferencia significativa que encontramos, aparte de las sexuales, que también se repiten en función del género y la identidad sexual, es decir, las diferencias que había en el sexo se repiten entre varones heterosexuales y mujeres heterosexuales. Entre mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales no encontramos diferencias significativas. Las más significativas son estas que ya dije, que son entre varones hetero y varones homosexuales. Nosotros también pensamos que, en base a la literatura que se analizó en los antecedentes, te había mencionado que por ahí los roles de género en lo que es Argentina tienden a ser un poco más flexibles, y por lo tanto atribuimos eso a lo que es la no diferencia en lo que es la empatía cognitiva, que en eso no impactaría. ¿Por qué? Porque un varón, en todo caso, podría expresarse en formas más femeninas, al menos en lo que se ha reportado en Argentina, no tendría tanto impacto y modificaría la forma de empatizar. Tampoco podemos hacer una afirmación tajante de que esto es una diferencia sexual biológica. ¿Por qué? Porque solamente se utilizaron instrumentos psicométricos, no hubo una medición fisiológica o de neuroimagen de cómo se empatizaba. También tenemos que tener cuidado con estas afirmaciones porque si bien la muestra fue de 255, la muestra de adolescentes homosexuales fue mucho menor, es decir, en promedio fueron muy pocos. Por lo tanto, si bien se encontraron diferencias significativas, creo que varones homosexuales había 10, eran muy pocos. Por lo tanto, en todo caso de seguir esta línea, si a alguien le interesa, tendrían que ampliar esta muestra e incluir más ciudades. En este caso solamente se incluyeron lo que es algunas escuelas de Paraná y otras escuelas de la ciudad de San Salvador. Y creo que eso es todo lo que puedo reportar de mi estudio. Gracias, Emilio. La verdad interesante, y también como que abre y da a pensar desde otra perspectiva, ¿no? Desde la que estamos acostumbrados en la universidad. Así que desde ese punto
también resulta enriquecedor. Sí, como Sí, cierre nada más, me gustaron mucho las palabras que dijo Javier Ríos hoy temprano de la importancia de formar investigadores. La verdad es que yo me dedico a la investigación, a docencia de investigación, y yo siempre voy a decir, y creo que lo voy a seguir peleando, y es que en la UADER hace falta una PPS de investigación. Para mí mi PPS, mi verdadera PPS fue realizar mi tesis y formar parte de un equipo de investigación y ahí aprender. Fue mucho más enriquecedor que mi verdadera PPS. Entonces, eso como un comentario nada más. Hay que instaurar una PPS de investigación y fomentar más la cultura de investigación en WAD. Nada más. Muchas gracias. gracias. Sí, Laura está de acuerdo, me parece. Bueno, nos queda la última exposición que la va a presentar Radamés Taborda Capaz, que se titula Un recorrido por el significante infancia y las posibles articulaciones con la clínica psicoanalítica con niñas y niños. Hola, muy buenas tardes. Si me permiten, voy a presentar un Power para ir contando un poco de mi trabajo. Un segundito, ¿cómo era esto? ¿Ahí se ve? Sí, ahí está presentándose el Power. Ah, bueno, yo veo solamente el Power. El título, como bien había leído el compañero, era Un recorrido por el significante infancia y las posibles articulaciones con la clínica psicoanalítica con niñas y niños. Primeramente, pensar que el trabajo del PPS fue el resultado del tránsito por la licenciatura en psicología y sobre todo por la interpelación que tuve con el seminario de práctica profesional supervisada en infancia y familia. Un tránsito que para mí fue de una manera vocacional o libre, como me gustó referirme, ya que yo hace mucho había cursado la carrera y nunca había hecho mi trabajo final. Sobre todo, el trabajo surgió de considerar a la infancia como una posibilidad de pensarlo como un significante, como el título lo dice, ¿no? Y sobre todo indagar con el objetivo este encuentro que se produce entre el psicoanálisis y la infancia. También me gustaría referirme a que por qué elegí la modalidad de ensayo. Primeramente porque el ensayo me posibilitó producir algún tipo de conocimiento que no clausurara, sino que era un motor de nuevos conocimientos, dando lugar a la interrogación y a saberes que se presentan de alguna manera como provisorios, como conjeturales, sobre todo como un género enriquecedor. Y además porque se vio que el ensayo se puede afirmar como una posibilidad de extraviarse, de demorarse en pequeñas curiosidades, en poder retroceder, en cambiar de orientación, y sobre todo apuntalado con el material bibliográfico y también con una búsqueda más crítica, si se quiere pensar. Y siempre pensando en las preguntas, en los interrogantes. Los primeros interrogantes que atravesaron todo el trabajo y también que fueron surgiendo en el momento en que uno iba construyendo la escritura, fueron, bueno, los que están señalados. Yo elegí estos 5 como los que movilizaron el ensayo. Primeramente, ¿cuál sería la importancia, ¿no?, de conocer aquello con lo que los psicoanalistas se encuentran en la clínica con niñas y niños? A su vez, de esa misma pregunta se desprende de que pensar o interrogarnos acerca de qué separa a una niña, un niño, de un adulto. A su vez se siguen desprendiendo en esta modalidad si podemos todavía al día de hoy sostener una clínica con niñas y niños y otra de adultos, como una especialidad, si es que existe. Y sobre todo, ¿qué implica proponer la infancia como un significante? Después de hacer el recorrido de las interrogantes y un poco también de la misma escritura, una de las preguntas que dio también un cierre a todo el escrito fue ¿qué ha hecho la infancia por el psicoanálisis?
qué es lo que ha producido en el psicoanálisis. Luego, ¿por qué entonces la infancia como un significante? Primero, pensar que la dimensión de considerar la infancia como un significante permite alojarla en toda su dimensión, en su devenir histórico, donde no hay una carátula ni una cosificación de lo mismo. Entonces le da al encuentro entre el psicoanálisis y la infancia, que es lo principal del escrito, del ensayo, la eficacia de reconocer ahí un sujeto, ¿no? Y no un objeto a ser estudiado, catalogado, medido, en base a una serie de síntomas, también medicado. Y hoy justo encontré un escrito de Scliar, que yo no lo trabajo mucho en el ensayo, pero sí fue un motor interno, que dice algo así como que no hay destinos tallados de antemano. Scliar es un pensador, un pedagogo, creo yo, que estuvo presente en Guadre en el 2012. Esta ponencia del 2012 sí, ya tiene 10 años, pero es muy interesante porque ahí propone la idea de que la infancia será definida siempre desde la perspectiva del hablante, de la perspectiva subjetiva del hablante. Por lo tanto, también podemos pensar que el significante infancia se nos escapa cada vez que lo deseamos señalar. Nos interpela, nos desafía. Eso de este significante que se nos escapa cuando lo queremos señalar es de Mainero, que también toma su teoría o su construcción de Graciela Frigerio. También pensar que la niña y en el niño en su tránsito por el territorio infancia no lo vive como tal. Eso también es de Scliar, que es a posteriori que lo resignifica. También hay una parte de Boom, en el prólogo del libro de Graciela Frigerio, donde habla de referirse a la infancia como un territorio. Y en el territorio es la posibilidad de hacer mapas, de mojonarlo, de señalarlo, de habitarlo, de pensarlo como un territorio. Eso es, primeramente, una de las partes centrales de por qué a la infancia es como un significante. Después se llegó a pensar que cuál es la importancia de conocer aquello, ¿no?, que los psicoanalistas se encuentran en la clínica con niñas y niños. Uno como estudiante supone un montón de cosas que pasan en la clínica con niñas y niños, no tiene un acercamiento, a no ser que sea por los textos o por alguna vivencia de la PPS. Primeramente pensar que la forma de pensar a estos niños y a estas niñas puede ser, como dice Frigerio, una habilitación a un futuro a construir, o también una condena de representaciones prejuiciosas. Por lo tanto, hay algo de ese encuentro entre la infancia y el psicoanalista, algo que se actualiza, algo que se pone en tensión. Es lo que algunos autores llaman el núcleo vivo del infantil. Perdón. Este núcleo vivo del infantil, entre comillas. Porque el psicoanalista, en tanto otro sujeto, deberá ser el garante, por decirlo de alguna manera, para la niña y el niño, para poder posibilitar la singularidad, la subjetividad. Yo creo que esta es la apuesta. Y es lo que también dice Frigerio cuando enuncia que a veces el trabajo es sostener la oferta para garantizar la demanda. Aquí se puede abrir muchas perspectivas del ensayo. Primeramente, uno puede pensar en la oferta cultural, para garantizar también el acceso, por lo tanto la demanda. Pero también uno puede pensar en sostener la oferta de la mirada, en sostener la oferta del cobijo, del amor, del recibir. Eso también es otra punta que posibilita esto. Creo que el ensayo es lo que nos da lugar a esto, en que en cada apartado que uno puede suponer en un ensayo, puede continuar. Es decir, cuando yo pensamos con la directora de tesis en determinados capítulos, yo creo que cada capítulo, eso es lo provisorio del ensayo, se puede seguir construyendo. No hay nada clausurado, no hay nada cerrado, sino que es una apuesta a seguir preguntando y seguir indagando.
Por eso lo que nos va a decir Frigerio es que el niño en el adulto nos trabaja a los grandes. El encuentro con cada niña, con cada niño, hay algo que se moviliza, se simpatiza, se reacciona. Siempre tener presente y valorar que trabajar con niñas y con niños conmueve al adulto en su mundo interno. También hay que estar atentos, aunque hay sujetos, que puedan no verse conmovidos con este trabajo. Y partiendo a la idea del psicoanalista y a la figura en la clínica, hay algo del niño y la niña que trabaja en nuestro interior, que en realidad es un exterior interior, como esa banda de Moebius, ¿no? Ese mundo interno que va a decir Frigerio. Algo en este mundo interno que se moviliza, se actualiza, y también nos hace entrar en contacto con lo perdido de nuestra infancia, pero que a su vez es con el otro, es con el sujeto, porque ya que la infancia, va a decir Scliar, también lo va a decir Frigerio, es sin tiempo, en el caso de que sea, va a decir. A su vez, lo que también creo que es Martínez Boom el que habla, que el lenguaje nombra a la infancia como algo irreductible. ¿Qué es lo que quiere decir irreductible? Bueno, algo que no puede ser reducido, que no puede ser sacado. La infancia deviene de un proceso histórico, que lo fue configurando. Hay distintos autores que lo trabajan, Lloyd de Maus, Philippe Ariès, pero sobre todo llegar a la conclusión, después de haber leído estos dos autores como pivotantes entre sí con su crítica constructiva en ambos, que la infancia no es natural. Sí pensarlo como una institución, pero no es algo que se viene dado, no es natural. Y además es del tiempo de la experiencia. A su vez hay otro autor que a mí lo conocí también indagando sobre esto, de la infancia, que fue Leandro Lajonquière. Lajonquière se pregunta, ¿a qué se refiere, no? Cuando dice que el adulto, solo el adulto, va a decir, puede tener infancia, pero una infancia perdida. Con esta pregunta podemos pensar que a priori, suponer que la niña, el niño, en su tránsito, por esto que llamamos territorio infancia, no lo vive como tal. Que es a posteriori que lo resignifica, el famoso Nash-Straglich que estudiamos en los primeros años de Freud, este nuevo acontecimiento que viene a resignificar lo otro. Pero además tener presente que es el otro el que lo señala, identificando un tiempo de infancia, un tiempo otro. Hay algo de Scliar también, que dice algo así como arrancar a la infancia del tiempo. Poder sacarla del tiempo cronológico. Y con respecto al núcleo vivo del infantil que habíamos hablado anteriormente, primeramente pensar qué vemos cuando vemos a una niña, a un niño. Pensar quiénes habitan también en un adulto, en esto que llamamos adulto, como si en un día, supongamos, en un momento determinado, uno deja de ser, abandona su infancia y pasa a la adultez, cosa que en el trabajo que pudimos construir, vemos que no es así, que no tiene que ver con un tiempo cronológico, no es de un día a otro, y tampoco hay un momento que sea niño y un momento que sea adulto. Entonces, en este encuentro, en este habitar, hay algo en el adulto que se moviliza en el encuentro entre el psicoanalista y la infancia, hay algo que se moviliza. Ahí yo tomé parte de la que fue mi directora de tesis, Mariana Skrinzi, en su tesis de doctorado en el año 2020, ella en su tesis remite a un gran pensador del año 1975, el texto de Sigbrit Bernfeld, donde vincula este resto de lo infantil que habita en el adulto. Y ella dice, lo que está entre comillas porque es algo de ella, dice, otras formas de estar atentos a los propios residuos infantiles. A su vez, uno puede pensar esta infancia que anida en el sujeto, que es una infancia para siempre perdida, pero que no deja, podríamos decir, en el mejor de los casos, empujar para ser oída. Y este empujar para ser oída a mí me hace recordar, este empujar para ser oída hablada,
es la pulsión. Hay un texto muy interesante que habla del Drang de Ritvo. Recuerdo una fotocopia que teníamos cuando cursábamos, que era algo muy interesante, como el Drang de la pulsión era lo que pujaba. Y ahí me hizo acordar a la infancia, esta infancia perdida que continuamente en el sujeto está empujando para ser. Es posible interpretar que lo que se encuentra el psicoanalista en la clínica sea su propio núcleo infantil, por eso es lo importante, que se pone a trabajar, además de poner a trabajar a la niña, al niño, con el que se encuentra, con sus inconscientes, sus deseos, sus fantasmas, también sea también, como dice Bernfeld, encontrarse frente a sí, perdón, sus mismos deseos, sus mismos conflictos y también sus destinos, pero no para reeditarlos, sino para ponernos a trabajar en transferencia, siempre con dirección al síntoma y sobre todo con dirección a la cura, que eso es algo que siempre tiene que estar presente, creo yo. Después, otra parte también central del trabajo fue esta distinción entre la niña, el niño y el adulto. Se tomaron a autores que sobre todo partían de la necesidad de abolir esta distinción. ¿Por qué? Porque no se sostenía en una especialización del trabajo con niños, sino tiene sus especificidades. Me parece muy interesante un libro del año 99 de Eric Laurent, en donde hay un prólogo, que lo hace Silvia Elena Tendelars. El libro es ¿Hay un fin de análisis para los niños? No es una pregunta, sino una afirmación. Y ahí nos cuenta que se vislumbró que los niños no pertenecían a un limbo psíquico separado, sino que su padecimiento, su dolor, también incumbía el psicoanálisis. Ahora bien, lo que nos dice la autora en relación al libro es que se planteó un problema. Lo que se planteó fue el estatuto de sujeto en relación a las edades de la vida. Ella nos dice, afirmando que la orientación lacaniana le restituyó al niño el derecho de acceder al psicoanálisis, de un principio a un fin. Por lo tanto, en este sentido, la edad del sujeto no separa a la niña, al niño del adulto, pues no se va a tratar de una edad cronológica. Esto es lo que está revelando. Primeramente, también es una posición política, porque nos dice es que el análisis de una niña, de un niño en la infancia, no es la antesala del tratamiento en la adultez. Y con esto, esta posición cierra la discusión en torno al posible psicoanálisis preventivo. No hay posible la prevención en el sujeto, sobre todo por la posibilidad del tiempo. Por eso abolir la distinción niña y adulto, porque esta distinción niña y adulto no opera en Lacan. Sí podemos pensarla en Freud en un primer momento, bajo una lógica cronológica de la constitución del individuo. Lacan, en cambio, trabajará con lo que sabemos la teoría del significante, que siempre es en relación a otro significante, que este va a adquirir relevancia. Teoría donde el sujeto, ahora no ya el individuo a desarrollarse, va a estar atravesado por el lenguaje. Y en este lenguaje no va a haber progreso en su adquisición, por lo tanto no hay etapas. Esto es Lacan del año 1955, 1956, alrededor de los primeros seminarios, porque dice que no cree que haya un momento, dice Lacan, donde el sujeto adquiera el significante primitivo. No dice primero, dice primitivo. Por lo tanto, no hay un significante uno, donde luego irá a tomar parte, ¿no?, en el juego de las significaciones. Y va a dominar el discurso el sujeto. No lo hace así, porque no hay un stock, no hay un stock verbal, como Babel, no hay un stock para servirse de uno y poder adquirir los otros. Lo que sí nos dice es de que hay significante en funcionamiento, es decir, cuando los sujetos están organizados en su psiquis por ellos y sus articulaciones, es donde hay sujeto.
pero no habría en el sujeto implicancias del orden del tiempo cronológico. El concepto de complejo de Edipo, entonces, sabemos que en Lacan es de alguna manera sustituido por el de metáfora paterna, evitándonos así la serie temporal, donde no hay una mamá, un papá, un hijo que viene al mundo o no, y ubica a los progenitores como funciones y discursos, padre y madre. Disculpa Sí. la interrupción, estamos casi en los 20 minutos Bueno. de presentación, para que tengas en cuenta, ¿no? Bueno, la función de la transmisión. Después también yo trabajé lo que se transmite de un padre a un hijo, en relación a transmitir, supone en el caso del padre, que éste ceda sobre su goce, que transfiera una parte a su hijo, a cuenta. Esto es de Asum, cede su omnipotencia. También de Dolto, en el caso de que dice que lo mejor que podemos hacer por nuestros padres es olvidarlos para poder crecer, donde aparece un espacio, donde aparece un texto nuevo que se produce entre los diferentes. Asum dice, bueno, pero estamos destinados a reproducir. No, porque somos diferentes, nos va a decir de quienes nos precedieron y de nuestros descendientes, va a decir que seguramente van a tomar otro camino. Y es en esas diferencias, donde se inscribe aquello que transmitimos. Bueno, y para terminar, para no ser tan largo, primeramente terminar con una pregunta, porque la verdad que creo que mi ensayo terminó también con una pregunta. ¿Qué ha hecho la infancia por el psicoanálisis? Primeramente, es una pregunta que orienta a una ética específica, porque se caracteriza por una búsqueda del saber, que permite cierto tipo de incidencia sobre la neurosis, el síntoma, el deseo y el goce. Y sobre todo que implica una concepción específica del sujeto. Para terminar, yo creo que es importante recordar lo que dice Michel Silvestre, que nos va a decir que la infancia es el periodo de una elección del deseo, pero deja en suspenso la elección del fantasma, en el mejor de los casos, su uso. Lo que va a decir Lacan es que para convertir al infante en grande persona, es la ética que cada uno hace de su goce. Esto es lo que separa, de alguna manera, uno de otra, y va a posibilitar el lazo social. Bárbaro, muchas gracias. Excelente la presentación y en lo personal, nada, me resuena bastante porque también me dedico al trabajo con niños en la clínica psicoanalítica, así que la importancia esta de mantener, justamente, pensarlo como significante, mantener abierto y más con todo lo que conlleva el trabajo con niños y en estas etapas tan tempranas. Así que muchas gracias. Y bueno, vamos a habilitar el espacio de preguntas. No sé, Laura, si querés tomar la palabra, decir algo. No, me parece antes de cualquier tipo de pregunta que yo pueda hacer, me parecería interesante, digamos, si hay alguna pregunta para hacerles a los expositores. Yo tengo alguna pregunta, pero me gustaría, no nos gustaría abrir debate de algún tema o alguna pregunta que querramos hacer, los recorridos sumamente interesantes, enriquecedores, y creo que no hay como retomar las producciones a distancia, ¿no? Después que uno la llevó a cabo, retomarla adquiere también otro sentido y otra fuerza también desde el lugar de la producción misma, ¿no? No sé, abramos a ver si hay preguntas, si surgieron. Hoy temprano vi que había en el chat, esta la retomo, la podemos ampliar, en que le preguntaban a Mariana sobre cómo nominar, ¿no? Sujetos discapacitados, sujetos con capacidades diferentes, desde dónde uno se para nominar eso también.
Sí, yo ahí le comentaba, creo que Valeria, esto de, bueno, de por ahí lo que nos plantea la ley, ¿no? En base a la convención que nomina a personas con discapacidad. Eh, Hay, bueno, diferentes corrientes también que plantean otras miradas o que hablan de diversidad funcional. Por ahí esto que nos plantea la ley en algún punto, bueno, es interesante como para tenerlo como referencia, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta ahí dando vueltas. No sé si está Emilio Rodríguez todavía. Ah, sí, acá está Emilio. Sí, Laura, que estoy. ¿Qué tal, Emilio? Yo en realidad me quedó preguntarte con quién hiciste la dirección, que yo no sé si lo nombraste y yo no lo escuché. No, lo hice junto con Mariana López. Ah, con Mariana López. Ujú. Bien. Y traer, digamos, valorar el hecho de que hayas presentado tu producción, también abre esta posibilidad de trabajar, digamos, la pluralidad, temáticas, las producciones, las distintas formas de acercarnos al conocimiento y algo que, bueno, que siempre, bueno, por supuesto que yo estoy en la cátedra de metodología, todos saben, eh, donde lo que valoramos y que para nosotros es muy importante es la pluralidad en las metodologías para poder acceder y sobre todo el desarrollo de la disciplina, ¿no? Porque en el fondo lo que necesitamos es el avance y el desarrollo de nuestra disciplina todo el tiempo. Entonces, bueno, valorar el hecho de poder abrir también otras formas. Yo la conozco a Mariana, por supuesto, docente de la carrera, y vamos a tomar tu propuesta. Recién yo lo compartí ahí con Mariana Scrinzi, y la posibilidad de pensar una PPS de investigación, más allá de que esto de la investigación no es algo que pulse para todos, ¿no? Ni para todas, pero que de alguna manera siempre es un instrumento que atraviesa transversalmente las prácticas profesionales, la disciplina en sí, y siempre permite pensar y repensarnos en los contextos, en los abordajes, estemos donde estemos, ¿no? Y ampliar las miradas, las visiones y los posicionamientos teóricos, y hacer crecer los posicionamientos teóricos desde ya. Así que la verdad celebro esta pluralidad, esta posibilidad que, que tengamos estudiantes que de distintos recorridos. Para nosotros, los que estamos siempre en la investigación, los posicionamientos teóricos son herramientas. Y esto creo que, bueno, se vio hoy acá. La verdad que es muy interesante la propuesta, la compartíamos. Es interesante, ¿no? Poder pensar desde aquí, aparte de esto de que egresamos, y digo, me incluyo porque yo también egresé con un trabajo de tesis en mi universidad, y bueno, y uno por ahí esto es un sello que marca tal cual, porque después en el posgrado lo retoma, la maestría retoma. Sí, totalmente. Vos sabés que yo tuve la suerte de que cuando estaba realizando la tesis, a mí se me permitió cursar el posgrado en UNER, de especialización en metodología. O sea, me gusta la temática. Ahora digo, soy especialista y me miran, ah, soy especialista de eso. Como, pero sí, me gusta. Entonces, fue como muy enriquecedor. Todo el proceso de hacer la tesis, para mí fue mi PPS, porque me formé, me seguí formando en metodología. La perspectiva teórica fue básicamente apretar un botón de reset y empezar otra vez a estudiar todo desde base, porque tiré para otro lado, me tiré con el darwinismo. Entonces fue todo un proceso de cero que para mí fue muy enriquecedor y sí, para mí hay que seguir fomentando la investigación, más allá de que acá en Water por ahí es difícil muchas veces. Eh, eh,
hay como más énfasis en otras cosas, más en la clínica, por ejemplo. Por ahí como que la investigación muchas veces no está muy en boga de los estudiantes, pero me parece súper rico seguir comentando esto. Bien, gracias. Y rescato muchísimo también la presentación, quienes vinieron desde otras modalidades, ¿no? Que se animan. Digo, yo valoro mucho el exponerse, ¿no? Porque son las primeras jornadas, iba a ser presencial, nos pasamos a la virtualidad. El exponerse desde el ensayo, el exponerse desde la sistematización. Esto lo traigo por estas nuevas modalidades que estamos de alguna manera transitándolas todos juntos también. Así que tanto gracias Radamés como Matías, porque es abrirse a lo nuevo y exponer las producciones, esto que es nuevo y que inauguraron prácticamente. Y tanto también Miguel, me pareció, esto lo traigo de Miguel, esto me pareció tan significativo que hayas cartografiado todo este proceso que vivimos, y ahí uno recupera el sentido de transitar con tesistas, procesos de investigación, donde esto que fue un proceso muy fuerte y muy significativo para la carrera, para la licenciatura, para poder seguir creciendo, ¿no? Y aparte para habilitar otros espacios. Bueno, yo no quiero copar porque quiero que Manuel haga la síntesis, el cierre y demás, así que no sé si hay más preguntas. Yo estoy muy orgullosa de la evolución, el crecimiento de la licenciatura y de todos los que se animaron a exponerse. Y la verdad que recién yo le escribí a Mariana Scrinzi, y voy a usar una expresión coloquial, y es que me vuelan la cabeza cuando los escucho, colegas, trayendo los recorridos. Y la verdad que celebro muchísimo tenerlos de colega, bueno, ya de este lado, como que este área donde estamos, en el departamento de tesis, uno los ayuda a saltar básicamente. Y ya los quiere produciendo del otro lado y ejerciendo y estando en lugares que son sumamente necesarios. Y escucharlos en las reflexiones, muchísimas gracias. Como área les agradecemos profundamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere decir algo. ¿Se escucha? Yo simplemente rescatar nuevamente estos espacios, de verdad. Y la verdad que valoro muchísimo y agradezco que puedan generar esta instancia y sostener. Yo siempre lo comento, que este rescate que hicieron en su momento de aquellos tesistas que habíamos quedado por ahí a mitad de camino, fue tanto para mí como para muchos de compañeros con los que he hablado, un proceso y un salto que nos cambió radicalmente la manera de pensar, de posicionarnos, nuestro futuro, la vida. Así que la verdad es que yo celebro eso. Sinceramente, yo en lo personal, sin ese apoyo que hubo institucional y esa calidez humana que presentaron cada uno de los actores que intervinieron, no hubiese sido posible, o tal vez no lo hubiese transitado de la grata manera que lo pude transitar. Así que yo celebro que existan estos espacios, que ya estén consolidados, y bueno, la verdad que para mí, después de tantos años y de haber pensado la tesis de la manera más catastrófica por ahí, que se me podía ocurrir cada vez que me veía en algún momento pudiéndola rendir, haberla combinado de una manera tan grata, tan enriquecedora
y algo que hasta el día de hoy me sigue produciendo esa sensación tan linda de cada vez que la recuerdo, merece que le dé las gracias, de verdad. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, bueno, yo por mi lado, primero agradecer todas las presentaciones. La verdad que muy enriquecedor y es muy grato también volver a acercarse ahora desde este lado a, a ese momento de cierre tan significativo y que se notó muy significativo para todos también. Para mí fue un proceso súper lindo también. Laura me acompañó en la realización de mi trabajo final. Lo disfruté mucho y es muy lindo verlo también como cada uno desde su lugar también lo disfruta. Entonces, gracias por eso y también creo que muy significativo el aporte y el intercambio también entre los colegas. Creo que nos abre aristas para pensar a todos, ¿no? Nos amplía el lugar de donde estamos parados, si se quiere, y nos da nuevas posibilidades de pensar, de crecer y ¿no? de crecer en este intercambio. Creo que es de la forma más rica. Así que, de mi parte eso, muchas gracias y disfruté mucho la jornada. Bueno, damos por finalizado entonces las primeras jornadas de divulgación de tesis, tesinas, TIF, y por supuesto que tanto del área de graduados, que es extensión, y del área tesis, correspondiente a Secretaría Académica, para el año que viene vamos a ir por las segundas jornadas, vamos a apostar a un evento más grande. Este fue una primera experiencia piloto, que la verdad excelente y muy agradecidos desde el área tesis desde ya. Así que bueno, nada más, cada uno seguirá su camino en los procesos a seguir investigando desde el lugar que cada uno está y demás. Muchísimas gracias. Manuel, Sí. ahora ya en un ratito freno la grabación. Dale. La detengo acá. Bueno, Manu, mil gracias. Excelente. Excelente el ejercicio de moderar y llevar adelante también el tema de los tiempos. Ah, ahí entró. Ella es Natalia Ágata, es nuestro equipo administrativo del departamento de tesis. Hola, un gusto. Por eso ingresó. Por eso ha ingresado. Muchísimas gracias, Manuel. Y ya vamos a ver nosotros porque vamos a gestionar los certificados y seguramente vamos a gestionar de moderador y demás, porque todo esto lo vamos a tener que llevar adelante ahora en este tiempo. Desde ya sea extensión, lo vamos a repartir con Lucas esa tarea. Bárbaro, dale. Después organizo bien las notas que tomé y eso y te las paso. Sí. Después igual nos comunicamos